Quiero, ante todo, dar la bienvenida y el agradecimiento al excelentísimo y reverendísimo señor don Bernardito Auza, nuncio apostólico. Saludo también a las autoridades y a los representantes de las distintas instituciones que nos acompañan y a todos los asistentes, tanto presencialmente como los que nos seguirán a través de YouTube, a esta actividad que está siendo ya la 50ª de la Bitácora 21. Quiero expresar también mi agradecimiento especialmente a los socios, a los simpatizantes y a los colaboradores sin cuya ayuda no hubiera sido posible esta trayectoria. Permítanme insistir en mi emoción y mi agradecimiento cuando cumplimos 50 actividades realizadas por tener entre nosotros a don Bernardito Auza, embajador de la Santa Sede y decano del Cuerpo Diplomático en España, quien además ha sido observador permanente de la Santa Sede ante la ONU y la OEA. Y además, autor de los documentos vaticanos sobre la materia que hoy nos ocupa, la Agenda 2030, uno de los documentos que, con sus luces y sombras, como hemos titulado a esta actividad, está marcando el presente y probablemente el futuro de nuestras sociedades. Pero permítanme que, precisamente por celebrar hoy las 50 actividades, dedique unos breves minutos a hablar de la Bitácora, una asociación que surgió hace ya 9 años, cuando un pequeño grupo de personas preocupadas por la situación actual decidió hacer algo, además de quejarse. Como suele decirse, no es que vivamos en una época de cambios vertiginosos, sino que estamos en un cambio de época. Decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Nosotros creemos que para mejorar la sociedad es necesario saber qué nos pasa. Y en una sociedad de la información, incluso de hipertrofia informativa, necesitamos más que nunca conocimientos, criterios y sabiduría. Por ello, nuestro logotipo es ideas, reflexión y diálogo. No buscamos, no es nuestro estilo, generar debates ni espectáculos donde se generen encontronazos, sino propiciar diálogos serenos, encuentros razonables y razonados, donde se cultive el arte de poder no tener razón y, como diría Machado, tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Y sin más, doy paso a José Luis Prusén, quien ya ha colaborado en distintas actividades con nosotros y es suficientemente conocido para el público aquí presente. José Luis une a su curiosidad intelectual, propia de un buen periodista, su profundidad y su amenidad para comunicar. Ha trabajado en distintos medios periodísticos y ha sido, durante años, director del periódico La Rioja. Muchas gracias, José Luis, y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Antonio, y buenas tardes a todos. Y bienvenidos a esta nueva sesión del Foro La Bitácora 21. Como sin duda conocen, este es un foro que se ha caracterizado desde su fundación por permanecer atento a los asuntos que forman parte de la conversación pública y por la búsqueda de respuestas serenas y templadas a las preguntas que surgen inevitablemente en el tantas veces acalorado debate de la actualidad. En este marco cabe situar la sin duda controvertida Agenda 2030, cuyos propósitos han dado pie a una animada discusión, muchas veces no exenta de visiones ciertamente radicales, tanto entre quienes la defienden como entre aquellos que la reprueban. Para abordar este asunto contamos hoy, como ha anticipado Juan Antonio Gómez Trinidad, con un invitado de excepción. Se trata de Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España y decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid. Subrayo la condición de diplomático de nuestro protagonista de esta tarde, porque Monseñor Auza era el representante de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas cuando la agenda fue elaborada, debatida y finalmente aprobada por consenso de los 193 países miembros. Cabe señalar que por propia decisión la Santa Sede no vota en la adopción de acuerdos de la Organización Mundial de Referencia, aunque participó de forma activa, eso sí, en el proceso que alumbró la Agenda 2030 y fue a Monseñor Auza a quien correspondió firmar los documentos vaticanos sobre dicho convenio. De ese texto se ha dicho que coincide en muchos aspectos con la doctrina social de la Iglesia, hasta el punto de ser señalado por el Papa Francisco como una importante señal de esperanza. Así lo hizo en el discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 25 de septiembre del año 2015. Sin embargo, tal declaración no ha impedido que surjan voces que sostienen que la agenda abre la puerta a interpretaciones abiertamente discrepantes con los postulados del credo católico,
al crear un marco potencialmente contradictorio con una perspectiva antropológica cristiana por su visión individualista y materialista del ser humano o por la práctica falta de referencias a la institución familiar, entre otras cuestiones. No en vano ha sido el propio Monseñor Auza quien ha destacado, entre las advertencias sobre la agenda que fueron formuladas en su día por la Santa Sede, una que apela, en palabras del Papa, a la posible colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables. Conviene remarcar que la jerarquía de la Iglesia Católica ha expresado reservas sobre determinados conceptos que han tenido acogida en la Agenda 2030. De manera singular, se ha referido en este ámbito a conceptos fundamentales sobre el hombre, sobre su naturaleza y sobre su dignidad, así como a los que conciernen a la sexualidad, al derecho a la vida y a la institución de la familia. Sobre todo ello nos viene a hablar esta tarde Monseñor Bernardito Auza, filipino de origen, doctor en teología y miembro del Servicio Diplomático de la Santa Sede desde 1990. En los 34 años transcurridos desde entonces, nuestro invitado ha prestado sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Madagascar, Bulgaria, Albania o Haití, así como en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado Vaticana y en la representación permanente de la Santa Sede ante la ONU. Fue también observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos antes de ser nombrado nuncio apostólico en España y el Principado de Andorra en octubre de 2019. Monseñor Auza, es un placer y un privilegio tenerle esta tarde aquí con nosotros, contar con su participación en este foro. Estamos deseosos de escucharle, así que bienvenido y suya es la palabra. Buenas tardes. Ahora funciona. Señores obispos, muchas gracias por su presencia. Sé que Monseñor Abelio, un miembro fundador de Bitácora, ¿verdad? Sí, muchos santos, por supuesto, obispo de aquí. Y a todos los miembros y amigos de la Asociación Bitácora 21, también gracias por su invitación. A nuestras autoridades de las autonómicas y de la ciudad de Logroño. Muchas gracias por su realmente acogida muy calurosa. Estoy muy contento de estar aquí. Mi segunda visita en La Rioja es la otra vez solamente en Calahorra con ocasión de la toma de posición canónica de Monseñor Santos. Entonces, para mí es un gran placer. Agradezco entonces a la Asociación Bitácora 21 la invitación que me ha brindado, que en mi condición de nuncio apostólico de su santidad en España, acepto con gran honor, que transmito a todos ustedes, a todos que participan a esta conferencia, a esta actividad, también los que nos siguen a través de medios de comunicación, a través del canal YouTube de Bitácora. Preparando esta conferencia he tomado tiempo, hace 2 días, en domingo, he tomado tiempo para conocer la Asociación Bitácora 21. Por supuesto ya había sentido de esta asociación, pero creo que era un momento también oportuno conocer un poquito más. En su diario se lee: nos apasiona el redescubrimiento de la belleza frente a la apariencia. No es el tema de mi reflexión esta tarde, pero me llamó la atención porque solamente 2 días antes, el viernes, el 24 de mayo, la diócesis de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas y Gran Canaria, me invitaron a pronunciar una conferencia sobre el patrimonio cultural de la Iglesia. Entonces, para mí, para entender por qué la Iglesia podemos decir, no digo acumulado, pero seguramente posee un tan de patrimonio cultural, artístico, histórico, documental, etc., es porque la Iglesia tiene su ideario de la belleza, lo que quiere decir para nosotros. Creo que no hay otra institución fuera de la Iglesia Católica que en sus 2 milenios de historia haya creado y legado a la humanidad tan de patrimonio histórico, cultural, artístico, documental, etcétera, etcétera.
El alcance de tal vertiginoso esplendor, podemos decir, no es un resultado de normas jurídicas o simplemente de filosofías humanas, podemos decir, o de puro ingenio humano, sino de aquella idea de la belleza como la de los cristianos y los católicos, sobre todo la belleza como una sobreabundancia del sumo bien y la suma verdad, que no es otro que Dios. Y por eso todo lo que del culto divino tiene que ser a la altura de este sumo bien, de esta suma verdad, de esta suma belleza. Y para la Iglesia, Cristo está siempre presente en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno, sobre todo en la acción litúrgica, en su culto divino. Y si por eso celebrar la liturgia terrena, podemos decir, es para nosotros participar en aquella divina celestial. Entonces, esta es realmente la idea, el ideario de la belleza que está veramente detrás de todo este patrimonio. Esto me gusta mucho, este tema, seguramente, porque a veces no comprendemos por qué la Iglesia tiene tan de normas para que su arte sacra sea verdaderamente digno del culto divino y del nuestro ideal de la belleza. Ahora hablamos de cosas más terrenas. No es una liturgia terrena, pero sí que es un tema, y como ha dicho, que es un tema, especialmente en España, es un tema, yo no estoy sorprendido por que en España verdaderamente la Agenda 2030 ha creado muchas discusiones. Es también una cuestión controvertida, especialmente entre los católicos. Como advertencia, quiero decir que en el momento de recibir el tema de esta conferencia, Luces y Sombras, he comprendido que mis reflexiones sobre las luces y las sombras de la Agenda 2030 no pueden que ser apreciaciones de un sacerdote, de un obispo, de un representante del Santo Padre, y que tuvo la oportunidad de tratar en persona la estación, podemos decir, el largo proceso y las difíciles negociaciones que dieron luz al documento que simplemente llamamos la Agenda 2030, que oficialmente se llama Transformar nuestro mundo. Ya es todavía más ambicioso. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Este es el título completo del documento. Se podría pues decir que mi punto de vista determina mis apreciaciones de las luces y sombras de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? El documento se define como el programa más ambicioso y más importante que las Naciones Unidas jamás ha adoptado. Nunca hasta entonces se habían comprometido los líderes del mundo con una acción y opinión comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia que pretender ser integrada y universal. Adoptado el 25 de septiembre de 2015, se llama Agenda 2030 porque es un llamamiento a la acción de transformar el mundo entre 2015 y 2030. Transformar el mundo en 15 años, con la solemne promesa que nadie se quedará atrás. Además, la Agenda 2030 es como una culminación de al menos 2 décadas de debates, desde la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en Copenhague en 1995 hasta la Cumbre en New York en 2015 para la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 no es tampoco es ya enorme, pero no es un enorme programa en solitario. Hay que comprender también la Agenda 2030 en su contexto más amplio. Al negociarla, la comunidad internacional tenía el objetivo de integrarla e interconectarla con otros grandes programas internacionales en este quinquenio, en particular con los acuerdos sobre el cambio climático y sobre la financiación para el desarrollo. Por supuesto, la financiación
de los objetivos y de las 169 metas de la Agenda 2030 tiene a ver mucho con la financiación. Entonces, otra gran conferencia en el contexto de 2030 fue la tercera conferencia internacional sobre la financiación del desarrollo. No fue casual entonces que estos dos grandes logros fueron celebrados también en el año 2015. Lo de la financiación en Addis Abeba, en Etiopía, en 2015, y, por supuesto, el Acuerdo de París en diciembre de 2015. Entonces, esto es todavía, si se puede ver esta agenda, todavía en su contexto más amplio. La Agenda 2030 es un programa que pretende solucionar prácticamente todos los males del mundo. Sí, por eso que tiene 17 objetivos, 169 metas, 100 de los que llamamos medidas, criterios para medir el progreso, la realización, implementación de los objetivos y de las metas, y también 100 de otras cosas sobre cómo financiar todos estos proyectos. Y por eso el documento es realmente amplio. No creo que hay poca gente que ha leído todo el documento. Entonces, me habría gustado aterrizar más concretamente, tratando de ilustrar los 17 objetivos, pero con el tiempo limitado, creo que tengo que limitarme a comentar sobre algunos de estos objetivos para ver por qué son los objetivos que son más relacionados a mi reflexión sobre luces y sombras de la Agenda 2030. Yo voy a mencionar solamente algunos de estos objetivos, voy a mencionar 7. El objetivo primero no voy a discutir porque es realmente un objetivo universalmente aceptado, es ese acabar a la pobreza en todas sus formas, poner fin a la pobreza en todas sus formas. El objetivo 2 es poner fin al hambre, que también no hay discusión. Es una cosa buena acabar con el hambre. El objetivo 3, garantizar una vida sana. Esto en el contexto de la salud. En este objetivo que la Santa tiene sus objeciones. El objetivo 4 es garantizar una educación para todos. También esto es una cosa universalmente aceptada como objetivo. El objetivo 5, esto también es el objetivo que había generado muchos debates, muchas discusiones, es también el objetivo sobre el cual la Santa Sede ha más de objeciones. El objetivo dice lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entonces, el objetivo 13 es combatir el cambio climático. Claramente también esto hay. Como objetivo hay aceptación universal, pero como abordar el problema hay muchísimas diferencias. Objetivo 16 es promover sociedades pacíficas e instituciones sólidas. Entonces son ya de estos 7 objetivos, podemos decir, de su importancia en el desarrollo humano no hay, podemos decir, no hay problema. Esas son las explicitaciones y sobre todo las prioridades que cada uno atribuye a estos objetivos. La posición de la Santa Sede sobre la Agenda 2030 ha sido formulada en varios documentos e intervenciones de la Santa Sede en las Naciones Unidas. Yo refresco sobre todo a la última fase de la gestación de este documento, que fue entre enero y agosto de 2015, lo que se llaman formalmente las negociaciones intergubernamentales, que solamente las delegaciones oficiales podían participar. Durante estas negociaciones, por supuesto, la Santa Sede participaba activamente y cada vez que hay cosa a apoyar o a accionar, la Santa Sede estaba siempre allí. Pero hay 2 documentos, si ustedes quieren verdaderamente leer y reflexionar y también conocer
completamente la posición de la Santa Sede. Hay realmente dos documentos que quiero recomendar porque son los documentos más completos por lo que es de la posición de la Santa Sede de la Agenda 2030. El primer documento es el discurso del Papa a la Asamblea General de las Naciones Unidas el día de la adopción de la Agenda 2030. Como usted sabe, la Santa Sede no es un miembro lleno de las Naciones Unidas por voluntad, sobre todo, de Juan Pablo II. La Santa Sede ya desde los inicios de las Naciones Unidas en los años 50 ha sido siempre invitada a las asambleas generales, lo que se llaman los debates generales el mes de septiembre, siempre invitados a todas las grandes conferencias internacionales. Pero fue solamente en 1964 que la Santa Sede inauguró su misión permanente en Nueva York. Entonces, durante todos estos años, hasta 2003, la Santa Sede era una de los observadores permanentes ante la ONU, porque en aquel tiempo no todas las naciones eran miembros. Y solamente en 2003, por decisión de Juan Pablo II, cuando las Naciones Unidas nos invitó a decidir si queremos ser miembro o queremos permanecer como observador permanente, Juan Pablo II explícitamente escogió como alternativa permanecer como observador permanente, etcétera, etcétera. Entonces, el Papa pronunció su grande discurso, porque duró 1 hora, el discurso del Papa a la Asamblea General. Entonces, no siendo miembro y siendo Papa, podemos decir, el Papa habló antes de la apertura formal de la adopción, de la cumbre de la adopción de la Agenda 2030. Entonces, la apertura de la cumbre era a las 11, el Papa habló a las 10, pero por supuesto fue una visita larga que empezó antes de las 8:30. Pero para decir que este discurso del Papa es importante para que nosotros comprendamos cómo el Papa, como la Santa Sede entienden la Agenda 2030. El otro documento fundamental para comprender la posición de la Santa Sede es la nota que yo entregó al secretario general de las Naciones Unidas un año con ocasión del primer aniversario de la adopción de Agenda 2030, quiere decir el 25 de septiembre de 2016, porque esta nota es como una destilación de todas las posiciones que habíamos asumido durante las negociaciones. Podemos decir, la Santa Sede quiso poner por escrito todos los pensamientos que hemos tenido durante las negociaciones. Por supuesto, el momento de la conclusión de las negociaciones en agosto de 2015, sí, la Santa Sede también presentó una nota verbal, lo que tenemos una nota verbal de reservas, pero ahora una nota verbal más en resumen. Esto es una nota verbal muy larga, creo que de 16 páginas, mientras la nota verbal que hemos presentado al momento de la adopción, de la conclusión de las negociaciones, era una nota más en resumen, pero contenía los mismos temas, las mismas objeciones que hemos hecho. Entonces, quisiera presentar brevemente la posición de la Santa Sede podemos decir en 5 cuestiones. Creo que es más fácil recordar una cuestión que una declaración. Dice, ¿por qué la Santa Sede? Muchas personas, muchos católicos me piden por qué la Santa Sede participó activamente en el proceso que desembocó en la Agenda 2030. Por supuesto, es una cuestión legítima,
pero por supuesto en el contexto de la vida internacional y de la participación de la Santa Sede en todas las organizaciones multilaterales, sobre todo por excelencia las Naciones Unidas, es que la Santa Sede participa en todos sus debates. Entonces la Santa Sede participó activamente, debemos decir yo en persona, en el proceso que dio lugar a la Agenda 2030 porque creía y sigue creyendo que buenas intenciones y aspiraciones loables estuvieron y están detrás de los esfuerzos de la comunidad internacional para formular y adoptar una agenda para el próximo futuro, 15 años, como respuesta a los desafíos y problemas más urgentes que asustan a la humanidad. Esto entonces es una expresión de eso. Uno que participa en la vida internacional, uno que participa en las cuestiones internacionales, no puede que participar en estas negociaciones y en estas gestaciones de los documentos que después tenemos ciertamente que tratar. La segunda cuestión, ¿qué importancia? Sí, la Santa Sede participó, pero ¿qué importancia atribuye la Santa Sede a la Agenda 2030? A lo largo de las negociaciones, la Santa Sede presentó puntualmente sus posturas, sus rechazos, sus dudas, así como su nota de reservas en el momento de la adopción de la Agenda 2030. Además, con ocasión del primer aniversario, el que acabo de mencionar, la Santa Sede presentó esta nota mucho más amplio, mucho más ilustrativo, podemos decir, de sus preocupaciones. El Papa Francisco, en su discurso ante la Asamblea General, esto también que ya acabo de mencionar, el día de la adopción del documento, el 25 de septiembre de 2015, describió la Agenda 2030, como también ya ha sido citado, una importante señal de esperanza. Una esperanza que se realizará si la agenda se implementa de manera verdadera, justa y efectiva. A lo largo de las negociaciones, la Santa Sede empujaba que la Agenda 2030 fuera sostenida por el principio fundamental que el hombre es el principal responsable, el actor protagonista del desarrollo. Este principio, podemos decir felizmente, está muy presente en el texto de Agenda 2030, especialmente en el preámbulo y en algunos números y en algunos objetivos. Esto es, el Santo Padre también lo notó en su discurso. Creo que este principio fundamental es un logro, podemos decir, es una realización, un reconocimiento a lo que la Santa Sede empujaba siempre durante todas las negociaciones. El Santo Padre, en su discurso a la Asamblea General, subrayó que para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás. En resumen, la Santa Sede atribuye una importancia a la Agenda 2030 porque las preocupaciones en esa formuladas reflejan también la doctrina social de la Iglesia para un desarrollo humano integral, pero restando firme en su rechazo de algunos puntos, en particular términos de la Agenda 2030 que la Santa Sede y la Iglesia Católica no pueden aceptar, como voy a ilustrar después. Este reflejo de la doctrina social de la Iglesia en la Agenda 2030 constituye luces como la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la lucha para que todos tengan educación, la lucha por desigualdad de todas las mujeres y hombres, y todos los seres humanos. Entonces, estas son luces que seguramente, por ejemplo, me gusta también el objetivo 16, que era muy interesante porque muchos de países ricos, muchos países de Occidente, no querían aceptar este objetivo de consolidar instituciones para sociedades de paz, etc., el objetivo 16. Pero, en fin, ese es siempre negociaciones. Yo no quiero aceptar, pero después, en cambio de lo que quiero,
Ahora yo acepto también, sí, bajo ciertas condiciones. Entonces el objetivo 16 fue adoptado gracias a estas negociaciones. Eso que los países de África, los países en todo el mundo pedían este objetivo en cambio de algo. Sí, por eso esto es, podemos decir, la realidad, podemos decir también la miseria de las negociaciones. Podemos decir, uno no obtiene todo lo que quiere, pero exprime todo lo que quiere para poder negociar en cambio por algo. Entonces, esta es la historia de estos objetivos. ¿Por qué hay tan de objetivos? Porque cada grupo continental, cada organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales, pedía la inclusión de un objetivo. Entonces, los objetivos del milenio eran solamente 8. Ahora, 15 años después, 2015, tenemos 17, más que doble de lo que fue. Entonces, esto es también uno de sus sombras, podemos decir, que voy a mencionar. La tercera cuestión es, la Santa Sede ha sido explícita en formular su posición sobre los que en esta conferencia definimos sombras de la Agenda 2030. La respuesta es ciertamente afirmativa. La Santa Sede ha dado a conocer explícitamente sus rechazos y reservas durante las negociaciones. Quisiera mencionar 6 ilustraciones, 6 ejemplos de esta posición de la Santa Sede, ilustraciones que demuestran que la Santa Sede ha sido explícita en sus posiciones. Primera, la Santa Sede cree que los objetivos son apreciables y buenos, unos más fundamentales que otros, fundamentales como la erradicación de la pobreza y del hambre o el cuidado del planeta. Pero la Santa Sede también pensaba y piensa todavía que hay demasiados objetivos. Hay 17 objetivos y 169 metas. Y la Santa Sede cree que corremos el riesgo de olvidar o relegar los más fundamentales y urgentes en favor de los objetivos más importantes para los financiadores y donadores que para a los necesitados. Esto es una gran cuestión, porque después, cuando hay demasiados objetivos, es como un mercado. Y entonces cada uno compra solo lo que quiere, no se compra lo que no quiere. Entonces esto es claramente en la implementación de la Agenda 2030, la implementación es absolutamente selectiva. No está mal en sí mismo, solamente que los grandes donadores tienen objetivos que para nosotros son objectionable, como se dice, que para nosotros no son las prioridades de la Agenda 2030. Un país rico que quiere promover el control del nacimiento en África, por ejemplo, incluso la promoción del aborto, porque estos países tienen esta comprensión, podemos decir, intención, que cuando se dice control de nacimiento o cuando se dice salud y derechos sexuales y reproductivos, quiere decir que también el aborto es una de estas medidas. Por eso que las donaciones de países ricos van al objetivo 5 o al objetivo 3 en vez del objetivo 1. Por supuesto, hay muchísimas donaciones también para acabar con el hambre, más sobre todo solamente que hay una guerra, podemos decir. Entonces, la interpretación, no obstante, el texto de la Agenda 2030, seguramente es un hecho, pero al mismo tiempo hay una tolerancia. Podemos decir que a muchos países, especialmente grandes donantes, interpreta la Agenda 2030 no obstante en contradicción a lo que la Agenda 2030 misma dice. Esto es un ejemplo de la controvertida, muy divertida los derechos sexuales y reproductivos. Porque, por supuesto, delegaciones, sobre todo de Europa Occidental, y quiere decir que quieren que esta expresión de derechos sexuales y reproductivos incluya el aborto. No obstante,
que en los documentos previos de las Naciones Unidas sobre esta cuestión hay una excepción clara que aborto no es un derecho sexual y reproductivo. Pero la interpretación de estos países, sobre todo donantes, incluye ya aborto explícitamente en sus implementaciones. No es solamente esconder o interpretar implícitamente, son interpretaciones explícitas que van contra la misma Agenda 2030. Esto es seguramente también un problema. El Papa Francisco advierte este peligro también de aprobar muchísimos objetivos, buenos o malos que sean, y después se ponen en el armario. Eso que el Papa dice, un nominalismo declaracionalista. Estamos contentos de aprobar una gran agenda para el desarrollo sostenible y pues después olvidar. Esto creo que es una tentación también a los programas pastorales. Es todos los programas, podemos decir, que hay en el mundo. Entonces el Papa dice que esta organización podemos decir, tiene esta tendencia a aprobar grandes documentos y después poner en los armarios. El Papa también nos pone el riesgo de que está en el diario de Bitácora, el peligro del pensamiento único, de una solución preconfeccionada, de una única solución que es respuesta a todos los desafíos en todas las partes del mundo. Entonces son soluciones preconfeccionadas según el ideario del donante, impuesta por los donantes y forzada a los recipientes de las ayudas. Esto es, qué lástima, podemos decir que esto es muy frecuente en la cuestión de la ayuda internacional. La cuestión del desarrollo internacional a mí personalmente me encanta porque es un gran tema. Hay muchísimas ideas que se pueden recoger. Pero esta es también la realidad. Las grandes, enormes donaciones tienen su realmente coloración muy ideológica, porque se pone el dinero donde el donador quiere. Entonces también esto es muy difícil, podemos decir, controlar la implementación de los documentos. Y esto es sí, la cuestión de las interpretaciones, la cuestión de lo que se dice en el idioma internacional como, no sé cómo se dice en inglés, national ownership. Quiere decir que los países definen sus prioridades y después los donantes donan, los donantes financian. Pero es absolutamente, teóricamente, muy hermoso. Muchas discusiones en las Naciones Unidas es de la importancia del national ownership, la importancia que los países necesitados tengan voz en definir sus prioridades. Esto es una teoría muy buena, pero raramente se aplica en la implementación de los programas. Entonces, esto es una de las cosas que durante negociaciones, sobre todo el Papa, menciona como una advertencia. Es una sombra ya, podemos decir, en sí misma en los grandes documentos, no solamente la cuestión de la Agenda 2030. Quiero, por supuesto, mencionar una de las grandes quejas del Papa, una de las grandes advertencias del Papa sobre la Agenda 2030. Lo que el Papa denuncia, él mismo define como la colonización ideológica, como la ideología del género o el aborto como derecho. El Papa siempre menciona explícitamente esto como ejemplos de una colonización ideológica. Una vez más, esto es en el cuadro de la imposición de donantes. Eso es porque realmente en África tiene todavía atribuye un gran valor a la riqueza de los niños, etcétera, a sus poblaciones, a sus comunidades. El aborto no es su prioridad. Sí, salvar a las madres, pero hay muchísimas
métodos y podemos decir programas que pueden salvar a la madre sin recurrir a las cosas ante nacimiento. El Papa dijo durante su discurso a la Asamblea General: sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables, corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable, o peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables. Muchas veces también el Papa ha reiterado este mismo concepto. El año pasado, cada año el cuerpo diplomático tiene siempre un saludo como se dice, saludo de nuevo año con el jefe de Estado. Entonces también cada año en Vaticano todos los embajadores, 185 embajadores acreditados ante la Santa Sede, se reúnen en Roma para saludar al Santo Padre y para escuchar lo que dice el Santo Padre. El año pasado el Santo Padre reiteró de nuevo esta denuncia, dice todavía con palabras más fuertes. Yo creo que es útil para nosotros comprender cómo la Santa Sede piensa de esta colonización ideológica. El Papa dijo a los embajadores: existe el riesgo de una deriva que asume cada vez más el rostro de un totalitarianismo ideológico, que promueve la intolerancia respecto al que no se adhiere a supuestas posiciones de progreso, que en realidad parecen conducir más bien a un retroceso general de la humanidad al violar la libertad de pensamiento y de conciencia. Asimismo, se emplean cada vez más recursos para imponer, especialmente en relación a los países más pobres, formas de colonización ideológica, creando, por otra parte, un nexo directo entre la concesión de ayudas económicas y la aceptación de tales ideologías. Eso ha agotado el debate interno de las organizaciones internacionales, impidiendo intercambios fructuosos y propiciando a menudo la tentación de afrontar las cuestiones de manera autónoma y, en consecuencia, sobre la base de relaciones de fuerza. En los últimos tiempos, los diversos foros internacionales han visto un aumento de la polarización y de los intentos de imponer una sola forma de pensar. Creo que es realmente el diario de Bitácora esto. Entonces, último apartado, podemos decir, de esta reflexión es los que la Santa Sede explícitamente rechaza de la Agenda 2030. Ya creo que hemos ya mencionado todos los términos, entonces es casi, podemos decir, inútil, casi una repetición. Entonces, la Santa Sede, sí, no solamente una vez, muchas veces formulaba sus reservas, sus rechazos. Cuando se dice reserva en el idioma de la diplomacia multilateral, la reserva no es prácticamente reserva, quiere decir rechazo. Una reserva es una reserva a un documento, pero es un rechazo a ciertos elementos específicos. Entonces la Santa Sede formula sus reservas a la Agenda 2030, pero formulando esas reservas rechaza específicos elementos de la Agenda 2030. Quiero solamente mencionar tres elementos, tres términos que la Santa Sede podemos poner en relieve. Siempre el significado del término género, que la Agenda utiliza en el Objetivo 3, Meta 7 y sobre todo en el Objetivo 5, que tiene esta formulación: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En su nota de reserva, la Santa Sede afirma: la Santa Sede enfatiza que cualquier referencia a género, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas se entiende de acuerdo con el uso común y generalmente aceptado de la palabra género basado en el criterio biológico.
identidad masculina y femenina, que a su vez se ve forzada por las numerosas referencias en la Agenda 2030. El Papa Francisco, siguiendo los pasos de sus predecesores, ha hablado con frecuencia sobre los peligros de la ideología de género, que niega la relevancia del sexo biológico masculino y femenino, al opinar que existe una gran cantidad de géneros basados en las percepciones subjetivas, etc. Entonces, esta es la primera objeción que la Santa Sede hace siempre presente. Por supuesto, es interesante que la Agenda 2030 también tiene muchas, podemos decir, inconsistencias, porque en muchísimas partes también menciona veramente género solamente como femenino y como masculino. Pero sí que por eso que la palabra género es muy abierto. Hay mucho, no es solamente la Santa Sede que tiene esta interpretación precisa del término género, sino también muchos otros países. No es solamente la Santa Sede. Entonces, prácticamente el término que tiene su utilizo en ambos sentidos en la Agenda misma 2030, que género como esta indefinible cantidad de géneros, y este género como sexo biológico femenino y masculino. Entonces, la misma Agenda 2030 hay que decir que utiliza estos ambos sentidos, uno explícito, uno abierto a las interpretaciones de cada país. Entonces, hay muchísimas otros, también la palabra empoderar. Eso es también una novedad en los documentos internacionales, pero no es, quiero decir que hay estas cosas en la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 no ha introducido un nuevo término. La Agenda 2030 ha recibido y ha puesto en 2030 términos ya que había sido puesto, que había sido presentes en otros documentos internacionales. La palabra, por ejemplo, de salud y de derecho de salud reproductivo y sexual. Eso fue adoptado por la primera vez en 94 en Cairo, en el documento sobre el desarrollo sostenible. Pero la palabra derecho sexual y reproductivo fue introducido el año después en Beijing, en la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, con su documento la plataforma de acción, declaración y plataforma de acción Beijing +5, etcétera, etcétera. Hay el otro término de derecho a la salud reproductiva. También esto la Santa Sede precisa que a su entender la palabra, el término derecho a la salud reproductiva excluye el aborto. Esto es también un documento internacional, jamás un documento de la ONU defina hasta ahora el aborto como derecho. No hay, porque no pasa. Hay muchos países que objecionan, no solamente la Santa Sede, pero sí que los países que han siempre trabajado para introducir el aborto como derecho en los documentos internacionales, que hasta ahora no hay, han utilizado otras vías para introducir por lo menos implícitamente el aborto como derecho. Y uno de estos términos es el derecho a la salud reproductiva. Entonces la Santa Sede tiene que aclarecer que en su interpretación el derecho a la salud reproductiva, al derecho sexual, no incluye el aborto. Y no es la Santa Sede solamente que lo dice. El grande documento de Beijing, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing +5, tiene una nota a pie explícita diciendo que esta expresión excluye el aborto. Gracias a la Santa Sede y sus amigos, sí, fue una grande lucha, pero en fin, esta nota a pie fue acogida. Entonces, no es solamente la Santa Sede que lo dice, la Santa Sede retira lo que un documento que hasta ahora es el documento válido, es el documento en vigor, tiene esta definición que la salud reproductiva y sexual, el derecho sexual y reproductivo no incluye o excluye el aborto. Entonces, estos son los
términos las objeciones importantes de la Santa Sede. Y quisiera concluir volviendo al objetivo 16, porque es interesante que durante las negociaciones fue un objetivo ignorado, podemos decir. Y creo que es un objetivo muy, muy importante, que hasta ahora, entonces, el objetivo también más ignorado. Y en mi, podemos decir, intervención de conclusión de las negociaciones, mencioné la carta de Papa Pablo VI, Populorum Progressio, de 1967, en la que el Papa consideraba que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. En efecto, nadie podría negar que la paz es la condición sine qua non, el único contexto posible de un desarrollo auténtico y duradero. El objetivo 16 de la Agenda 2030, paz, justicia e instituciones sólidas para la creación de la paz, es admirable, pero es también el objetivo más violado. Me acuerdo de lo que el señor Ban Ki-moon dijo en su discurso de adiós a la Asamblea General en 2016. Sé que Ban Ki-moon fue elegido secretario general en 2006 y después tuvo un segundo mandato. Entonces, un mandato de 2 mandatos de 5 años. En 2016, noviembre, fue elegido Antonio Guterres. Entonces, en diciembre de 2016, Ban Ki-moon pronunció su discurso de adiós a la Asamblea General diciendo que cuando fue elegido como secretario general en 2016, hubo 13 guerras. Y ahora que estoy para terminar mis 10 años, ahora tenemos 39 guerras y 13 guerras potenciales. Y ahora en esos días tenemos 59 guerras abiertas y muchas otras guerras potenciales. Entonces se puede imaginar qué tipo de desarrollo sostenible se puede construir con todas estas guerras. Es absolutamente los indicadores de las implementaciones de Agenda 2030 es negativo. Negativo sobre todo la cuestión de las guerras. Esperando los países de guerras, todo han rechazado en todos los indicadores de desarrollo. Entonces, creo que no cabe ninguna duda que para los pueblos donde hay guerra, los objetivos de la Agenda 2030 no son tampoco sueño, simplemente no existen. A mi modo de ver, nuestro mundo asolado por conflictos es el freno más fuerte, el desafío más grande a la realización auténtica y duradera de los objetivos, buenos o malos que sean, de la Agenda 2030. La creación de comunidades, naciones pacíficas y justas, que es el objetivo número 16 de la Agenda 2030, es más fundamental que la financiación para acabar con la pobreza, el hambre o la falta de educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Como repetimos siempre en la Iglesia, la guerra es la negación de cada uno de los derechos humanos y de la posibilidad para un desarrollo integral y duradero. Entonces, creo que en fin, lo que queremos es sociedades pacíficas, para que los objetivos puedan realizarse. Muchas gracias. Algunas cuestiones. Da la sensación, monseñor, de que la característica general de la Agenda 2030 es el buenismo, ¿no? Acabamos con la pobreza, ponemos fin al hambre en el mundo, creamos las condiciones para que haya una vida sana en todo el planeta. Sin embargo, da la sensación de que los avances no están muy bien orientados porque, según los últimos datos que he consultado, no está previsto que se alcance el objetivo de eliminar la pobreza extrema en 2030. Para entonces se calcula que en torno al 6% de la población mundial vivirá en esa situación de pobreza extrema. En cuanto a la eliminación del hambre y la inseguridad alimentaria, la tasa permanece estable desde 2014 y eso supone que si la tasa permanece estable y teniendo en cuenta que la población mundial ha aumentado, ahora mismo hay 60 millones de personas más que están pasando hambre de las que había en 2014, por lo tanto, la malnutrición severa, de hecho, ha subido del 8,3 al 9,7% entre el 14 y el 19.
Es el último dato que he encontrado. En cuanto a la reducción de la mortalidad materna, a menos de 70 por 100.000 nacimientos vivos, la tasa actual lleva años estancada en más de 200. La Agenda 2030 en realidad es algo más que un brindis al sol. ¿Usted confía en que de aquí a 2030 se puedan alcanzar algunos de esos objetivos? Ha dicho en su intervención que efectivamente quizá la definición de demasiadas metas y objetivos invita a la dispersión y eso hace que también el logro de esos propósitos a veces se complique más que se favorezca, pero ¿qué esperanza tiene usted en que se cumplan algunos de los objetivos y cuáles en concreto espera que se vean cumplidos? Absolutamente que no. Es peor que en 2015. Quiero decir que sí que estuve en las Naciones Unidas, trabajé en Naciones en dos momentos, en 2006, 2008 como el diputado, es decir, el viceobservador permanente. Después volví en 2014 como observador permanente. En los años de los primeros 2005, 2008 hasta 2007, más o menos fueron los primeros evaluaciones de los objetivos del milenio. Y se veía en aquel tiempo una buena, clara, podemos decir, progresión de ¿cómo se dice? Una mejoría de los datos grandes estadísticos que la lucha contra la pobreza es extrema, la ignorancia, etcétera, que la lucha, podemos decir, la implementación de los 8 objetivos del milenio eran positivos. Esta era entonces la Agenda 2030 nació de esta grande exuberancia que los objetivos del milenio habían efectos positivos. Las evaluaciones eran sobre todo positivos, por supuesto hay siempre negativos. Entonces, la Agenda 2030 tiene esta ambición enorme, como dice, acabar con todos los problemas del mundo en 15 años. Entonces, absolutamente no creo. Una de las primeras críticas de la Santa Sede a través de nuestros comentarios sobre la agenda, que es casi una utopía, ¿cómo se dice? Utopía, casi una utopía. Yo digo exactamente la cuestión de la pobreza. Con los objetivos de milenio, el primer objetivo era siempre sobre la pobreza, pero la formulación era poner fin a la pobreza extrema, en todas sus formas, esa pobreza tout court. Entonces, este salto, podemos decir, de ambición era inaceptable. No solamente la Santa Sede hizo este caso, la Banca Mundial era más favorable a mantener la expresión poner fin a la pobreza extrema, pero realmente porque esta es la mitad, la pobreza extrema es lo que deshumaniza, no es todas las formas de pobreza, eso acabar con la pobreza en todos sus modos, todas sus formas, es absolutamente ambicioso. Eso es también una de las críticas de la Santa Sede. Y después creo que la agenda, los objetivos de milenio tenía más éxito, podemos decir, porque era más concentrado. La pobreza, el hambre, la educación, la paz, el ambiente, etc. Entonces, la financiación de los programas era mucho más limitados. Hablando de por ejemplo, la maternidad, es realmente interesante. Tenemos una ONG católico, no es de la Iglesia, pero de personas privadas, de médicos de Canadá, que tenía una clínica en Kenia, y dice el fundador que sí, que un país donante que yo no voy a mencionar gastaba, no sé, 250, 300 millones para la salud materna en la zona. Nada de resultado. Ellos se sienten pocos, pero saben cuál es la clave de la lucha. El banco de sangre, porque dice 80, sabemos que 85, 87% de la mortalidad materna es
la falta de sangre durante el parto, que no hay sangre, entonces desangra la madre y muere. Entonces las infecciones, soluciones muy simples, soluciones muy de buen sentido, podemos decir, que podemos hacer con poco dinero. Entonces ellos realmente han salvado mucho más madres que los grandes ONGs o las agencias en Estados Unidos que gastan 60% de sus presupuestos en, como se le llama, la overhead expenses. Entonces esto es también una de las grandes cuestiones de la cuestión del desarrollo internacional. Entonces creo que yo no creo que solamente yo, que no creo que esto es muy ambicioso y estamos muy lejos de realizar estos objetivos. Sí, entre otras cuestiones se ha reprochado a quienes tienen que vigilar el cumplimiento de la Agenda 2030, primero la ausencia de una jerarquía clara para los objetivos y además la ausencia también de indicadores precisos para medir cómo se va avanzando en esos objetivos. Al respecto, la Santa Sede ha defendido, lo estoy diciendo ahora, que las preferencias deberían ser marcadas por los países receptores antes que por los países donantes. Pero no solo los países están colaborando, hay también organizaciones no gubernamentales que están participando y en algunos casos con una cierta opacidad, porque hay países que están haciendo aportaciones muy generosas desde el punto de vista cuantitativo a estas ONGs, aportaciones muy generosas de dinero público que sin embargo se gestiona con una absoluta opacidad, porque una vez que entra en la contabilidad de la ONG correspondiente, el caso de la de Bill Gates puede ser uno bien concreto, los que se han mencionado muy a menudo, dejan de tener un control público. ¿Es posible también comprometer ahí a la sociedad civil, además de a los estados, para que participe de una forma mucho más activa en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Absolutamente, de principio esto lo es. Que si hay realmente, porque hay cientos de criterios o de medidas para medir la aplicación, la implementación de los objetivos de las metas. Esto no falta, creo que hay casi 1000. Entonces, no faltan las medidas, pero sí lo que falta es verdaderamente priorizar las necesidades más. Eso es, de principio, es uno de los grandes principios de la comunidad internacional, lo que ya mencioné. Lo que se dice national ownership, quiere decir definir las prioridades de los países necesitados ellos mismos y no los donantes. Pero esto no sucede, no pasa en la realidad, porque los donantes definen como un ejemplo de los objetivos del milenio. Sintió en una conversación allí a la ONU con muchas delegaciones, un país rico, yo no voy a mencionar, puso el 2/3, el 67-70% de sus contribuciones a la realización de los objetivos del milenio en la salud reproductiva y sexual. 70%. Entonces, la meta de la salud, sobre la salud, hay muchísimas metas. Es el objetivo salud para todos, y hay al menos una docena de metas. Y si uno pone solo en una meta de este objetivo, el 70% de sus donaciones a esta salud reproductiva y sexual, ya ¿qué hace con acabar con la pobreza? Ya no hay. Entonces son realidades que tenemos que, sí, sabemos todos, pero cómo solucionar, porque los donantes tienen sus políticas, los donantes tienen sus líneas políticas, tienen sus prioridades, según también lo que sus votantes, por ejemplo, su electorado quiere. Entonces, digo, esto es un principio. Este es un principio muy concreto. Durante el terremoto de Haití, entonces, esto es una gran tragedia. Entonces, las Naciones Unidas, la Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entonces sponsorizó una grande conferencia internacional en Nueva York para recoger fondos. Un día de grandes promesas,
más de 11.000 millones de dólares recogidos en esta conferencia. Entonces, la Banca Mundial fue designado como el gestor de este fondo común. Entonces, la invitación a los donadores poner sus 11.000 millones allí en este fondo de la Banca Mundial y allí que gestionamos los proyectos a través de eso. ¿Usted sabe cuánto, por lo menos durante los primeros meses? Casi nada. El Banco Mundial recibió 25 millones de fondo común, de los 11.000 millones prometidos. Cada uno tiene sus prioridades. Tengo un ejemplo, no voy a mencionar el país porque es muy interesante. Esto es un ejemplo de cómo esta cuestión internacional es muy difícil, como usted dice, la accountability. Sí, de todos, de donadores o de recipientes también, que hay cuestión, ¿por qué muchos donadores quieren gestionar, cada uno quería gestionar sus donaciones en Haití? Porque no tenía confianza. Esto no podemos confiarnos a estos corruptos, etcétera, etcétera, instituciones débiles, etcétera. Un país. Entonces prometió 350 millones de dólares. A este fondo. Lo que envió 12 clínicas prefabricadas en su país. Entonces, con todos los expertos, etcétera, etcétera. Esto es su versión de 350 millones. ¿Cuál es el impacto de esta donación? No hay, porque no crea trabajo, no genera trabajo. Y después, cuando abandonaron los clínicos, ya no, creo que tampoco una de estas clínicas funciona ahora. Entonces, esto es un poquito todos. Por ejemplo, antes de poder hacer las reconstrucciones, hay que limpiar. Entonces, toda la ciudad capital de Port-au-Prince era todo un cúmulo de edificios derrumbados. Pero ninguno quería contribuir al costo que era más o menos $500,000 para limpiar la ciudad, para hacerla lista para ejecutar los proyectos. Ninguno. ¿Cómo se puede empezar los proyectos si todos estos cúmulos de edificios derrumbados están allí hasta ahora? Esta es una de las cuestiones realmente importantes. Entonces, no hay confianza. No hay confianza entre donantes y recipientes de proyectos. Eso es también un fenómeno muy común. ¿Por qué? Porque también los donantes quieren gestionar ellos mismos los fondos y determinar los proyectos. Por mi parte, nada más agradecerle de verdad, de todo corazón, al nuncio por el esfuerzo que ha hecho, por la magnífica conferencia que nos ha dado, nos ha ilustrado, ahora sabemos más cómo se elabora el documento, cuáles son las luces y cuáles son las sombras de ese documento. Muchísimas gracias, señor nuncio. Gracias.